Hay canciones que acompañan, canciones que enseñan y canciones que nos dejan pensando. La canción por dentro, donde la letra, la música y la historia se encuentran. Con Damián González Moreira y Mario Paz. ¡Al canto!
Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a La Canción por Dentro cuando son las 17 horas y 7 minutos en la ciudad de Montevideo, planeta Tierra, en Uruguay. Está rara esa geografía, ¿no? Planeta Tierra, Uruguay. El planeta Tierra está en Uruguay. Hoy venimos bravos porque... ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, Damián González Moreira? Saludo a la audiencia. Venimos bravos porque yo ahora vengo... ¿qué estábamos escuchando? Algo sublime, ¿no? Uh-huh. Algo que podría decir... Uno no puede decir nada, ¿verdad? Y sin embargo, yo jamás le hubiese puesto ese delay al bandoneón en el final, porque estoy seguro que la idea del final era sin, y hacer sin, seguir sonando. ¿Por qué? Encontré un defecto, algo que... defecto para mí, ¿no? Algo a lo que no pensé jamás encontrar un defecto, porque me parece que de esto que estamos hablando es perfecto en todo. Y de esta manera, pero en esto no le hubiese puesto el efecto. De esta manera termina la canción por dentro. Sí, terminó. Nos vamos. Nos matan. Nos matan. No hay nada después, hay que seguir. Sí, después de esto hay que meterse con esta fiera. No, hablaba simplemente un detalle musical. Bueno, ahora que sabe que ya... Sí. Estuvo atento, digamos, a la ejecución. Claro. Usted podrá haber reconocido al bandoneonista, ¿verdad? No. Yo reconocí la obra. Bueno, ¿la obra cuál es? Y la obra es Adiós Nonino. De Astor Piazzolla, ¿verdad? De Astor, claro, un gigante. Interpretada, en este caso, no por una orquesta, ajá, sino por un bandoneón. Y ese bandoneón es un bandoneón uruguayo. Edison, no. Que fue reconocido y hiper reconocido, en el mundo, ajá, como uno de los mejores bandoneones. Mire usted. René Marino Rivero. Mire usted. Desde una grabación del año, ya le digo, año 90, uh-huh, un disco titulado Che Bandoneón. Así que le voy a prestar, miren lo que me está diciendo, le voy a prestar atención a la grabación de Piazzolla, a ver si cuando, lo que pasa que claro, es orquestada. Voy a buscar alguna versión de Edison Bordón, que la hizo muy bien también, otro gran bandoneonista uruguayo, quizás no tan reconocido mundialmente, más bohemio, más interno, pero excelente, el cual tuve el gusto de compartir noches y verlo tocar en vivo, esta obra. Por ejemplo, recuerdo a esta versión con Lucho Martínez, otro gran guitarrista uruguayo, y Edison Bordón, a guitarra y bandoneón, increíble la hacían. Pero le voy a prestar atención a algunas otras versiones si cuando hace tran, algún bandoneón queda seco. Pero vio que además esta obra es excelente, ¿no? Es una obra, usted está de alguna manera reclamando un final, Mario Paz, más tanguero, ¿verdad? O como más... No, pero es que yo estoy diciendo una cosa que sí, es una tontería. Pero estoy seguro que el sentido del músico ahí era ese, por el toque, ¿entiende? Porque ¡pam! No, pero me refiero a lo siguiente. Usted quiere un corte como más marcado del estilo de tango, que es cuando termina un tango es un final generalmente terminante. Sin efecto, claro. Bueno, la característica que tiene la obra de Rivero, Marino Rivero, creo que en eso comparten parte de la característica con Piazzolla, un tango de cámara, que es una composición más libre, ¿no? Es una cosa como sí. Que asume, que ejecuta y excede el código del tango. No, ni hablar eso, ni hablar. Y por supuesto que sí. Usted recuerda que hace pocos programas atrás, estuvimos escuchando al mismo Astor Piazzolla, sí, interpretando esta obra y otras. No sé si esta no. No, escuchamos otras cosas preciosas. Con la temática del invierno porteño. Claro. Y nos había quedado para atrás, mencionábamos en aquella oportunidad a Marino Rivero, uh-huh, y cómo a veces no pasamos nuestros propios músicos. Bueno, y acá hablamos de un reconocido, ¿no? Un reconocido mundialmente, ¿no? ¿Qué te parece? Un Marino Rivero, digamos, muy de una obra muy
diversa, desde lo popular, ¿no?, hasta lo clásico, interpretando a Bach solo para bandoneón, o obras clásicas arregladas solamente para bandoneón, con ese toque y estilo casi organístico, ¿no?, que tiene el bandoneón, hasta obras de la música popular, como en este caso el tango. Bueno, en realidad esta obra que tiene una tanguez de Astor Piazzolla, sí. Adiós Nonino. Y bueno, y decir que Rivero es tacuaremboense, o era tacuaremboense, nació en diciembre, el 26 de diciembre del 36, y falleció en Montevideo un 11 de marzo del 2010. 2010. O sea que... ¿De Tacuarembó también? De Tacuarembó. ¿Pero usted? No solamente fue bandoneonista, sino que también dirigió, sí. Compuso. Completo el hombre. Buena manera de empezar la tarde de hoy. Ahora que sí. Recién arrancó con mucho nivel. Veíamos lo que era el panorama en las cámaras de la ciudad, de lo que era los entornos del Palacio Legislativo, una tarde semi lluviosa, gris. Me parece ganas de llorar en esta tarde gris. Y usted se puso gris, además. Yo me vine con el color de... Sí, todo gris. Tengo esas cosas de producción. O sea que agradecerle a vestuaristas vestuarista de Uniradio, vestuaristas de Uniradio, que de alguna manera han hecho que usted esté a tono con el programa de hoy. Y ese es el título del programa de hoy. A ver, mire usted. En esta tarde gris. En esta tarde, precioso título. La verdad que usted tiene esa creatividad, no sé de dónde la hereda. Bueno, o sí, pero siempre que entro a hablar de sus raíces tengo problemas, entonces así que de algún lado viene. Bueno, mejor... ¡Qué silencio dejó! Usted es hábil, porque ese silencio es un silencio dudante. Dudante. Y más vale no preguntar mucho en las tardes grises. No aclare que oscurece. Escuchemos a Marino Rivero interpretando una obra de su autoría. Es una variación desde volumen 4, el título del disco, editado por Sondor en el año 82. Aquí está acompañado por el violín de Fernando Asaj y por la guitarra de Eduardo Fernández. Es una obra de otro estilo, más moderno, más vanguardista, poco histriónico si se quiere. Y la grabación y masterización de la obra está hecha por Daniel Báez. Escuchemos Variación. Escuchamos entonces esta variación. ¿Qué le parece, Mario Paz? Tremendo, ¿no? Los sonidos ahí que le saca como una especie de slap con guitarra acústica, qué interesante que está eso, en sonidos que le saca a las cuerdas, ¿no?
Está extraño, está bravo. Está picante. Sí, está te dijo moderno, muy moderno, Eduardo Fernández, guitarrista también uruguayo, uno de los guitarristas más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, digamos, la música clásica para guitarra. Que además hace bien poquito, algunas semanas, 3 o 4 semanas, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Merecido, bien merecido. Bueno, ¿y qué me dice usted en esta tarde gris de esta música con la que empezó este programa, Mario Paz? Bueno, primero... Tiene que decirlo, tiene que ser contundente, ni muy corto ni muy largo, bueno, creo que conceptual, poético. Bueno, lo voy a decir corto. Usted viene reivindicando hace 2 programas el bandoneón, fuelle, en el programa de La Canción por Dentro, cosa que le da, eleva nivel del programa. O sea que pasamos de bajísimo a abajo. Sí, usted agregando el bandoneón en esta cita en esta cita de tarde musical parece que le agrega nivel, aparte de mucha nostalgia. Es un gran instrumento el bandoneón, ¿no? Es difícil, muy difícil de tocar. Yo calculo que sí, ¿no? No, porque para un lado cuando uno abre es una nota, el bandoneón es una nota, ya está, olvídese, no puedo tocar. Cuando cierra es otra nota. Es tremendo. Sí. Es aparte muy distinta la formación de las notas musicales con la mano derecha y con la mano izquierda. Sí, no, tremendo. Bueno, yo como le decía hoy cuando empezamos, que un poco en broma, un poco diciendo lo del final de la canción, pero le nombraba a Edson Bordón, con el cual tuve por suerte muchas oportunidades de compartir. Me parecía extraordinario lo que hacía con el bandoneón ese hombre, ¿no? Un gran músico. Usted me dijo que me habló de que compañero Nocetti, bueno, pero me habló de cierta bohemia. Sí. Y de, digamos, usted, digamos que transita el ambiente musical, digamos, por una cuestión profesional. Sí. Ese mundo de digamos, del músico de la bohemia, del músico talentoso y que adopta cierta postura ante la vida, digamos, de no aparentar o de no... Más perfil bajo, dice usted. Más perfil bajo. Sigue existiendo, sigue habiendo lugar para esa figura, para el músico, sobre todo este tipo de música, ¿no? De músico instrumentista, sí. ¿no? Porque... sí, claro. Más que nada, los músicos instrumentistas, más hablamos de bandoneón, guitarra, ¿no? Un poco más que otros instrumentos que son más dificultosos de repente de andar en la bohemia o en la noche, ¿no? Es por eso también que se da mucho la guitarra y el bandoneón, no vas a andar con un piano de boliche en boliche. O sea que quiere decir que también el instrumento, la parte práctica, creo que también genera la bohemia, aunque esto sería un tema para otro programa. Pero lo que sí creo es que muchos instrumentistas, no tanto ahora, bien lo dices, ha bajado mucho eso, pero creo que los instrumentistas muchas veces se disimulaban acompañando solistas, o sea, no era de que no eran tan notorios porque la figura era otra persona, un solista, un cantante, era otro músico. Y yo calculo que era la manera de que esos músicos pudiesen también tocar, ¿no? Acompañando a cantores. Claro. Que no le quita mérito al cantor, por supuesto, ni que sea... No, quiero decir que a veces instrumentalmente, pero que no se hacía el show para el instrumentista. Y ahora que viene al caso, yo tengo la suerte de trabajar algunas noches con Cristian López, que es uno de los mejores bajistas del Uruguay, para mi criterio. Y justo el otro día me hablaba que fue a un lugar determinado, un boliche, donde lo contrataron para hacer una instrumentación, solo él con el bajo, ¿no? Me pareció notable la idea, y que tiene que ver con lo que usted está diciendo, de que de un boliche, de un lugar, venía a tocar solo, venía a hacer y la noche fue él, y se llenó de músicos y de gente que le preguntó una cantidad de cosas, y él hizo un trabajo solista con interpretaciones de candombes, soleando con su loop, con su lupera, con su pedalera, está muy bien armado, como se dice, ¿no? Pero solo con el bajo. Y me parece que eso tiene que ver con lo que usted estaba diciendo hoy, que hay lugares, muy pocos, que a veces toman esa diferencia, o Popo Romano, ¿no? Que ha hecho, aparte de recitales grandes, también ha ido a lugares pequeños con una instrumentación y soleando, ¿no? Con su instrumento. Eso me parece magnífico a mí. Puede ser un piano, puede ser un violín, en este caso, un bajo.
Así que, resumiendo, porque me fui por las ramas, hay pocos lugares, pero hay, para poder que la gente con vocación instrumental pueda desarrollar. Así que hay. Por ejemplo, así cortito, también tengo un amigo batero, Alessio Muniz, que tiene su banda, se llama La Fundamental, que en algún momento va a tener que visitar la canción por dentro, La Fundamental, que es una banda totalmente instrumental de jazz, donde fusiona el jazz con el candombe, con el rock, donde hay batería, tambores, violines, re interesante, netamente instrumental, ¿no? Capaz que el Uruguay sea un país con poco flujo instrumental, o sea que no les da mucha cabida a la música instrumental, más que nada en vivo, sí en radio, pero no en vivo, ¿no? Estaría bueno que existieran lugares donde se pudiera desarrollar más la música instrumental. ¿Y usted piensa que yo no la puedo hacer, pero que murió, digamos, esa? Sí. Le voy a preguntar a Varela, que está del otro lado, ¿cómo anda el conde Diego Varela Calzada? Varela es un hombre que tiene muchos faroles. ¿Cómo se lleva usted, que tiene más noche que la luna? ¿Cómo se lleva con la Watt? Con el mire con la bohemia. Mire qué concepto, ¿verdad? Con la Watt. Mis padres iban a las Watt. No se haga de joven tampoco, ¿eh? Bueno, un poquito. Pero de algún modo es una modalidad distinta, ¿no? Que sí. Yo no sé, uno no está tan acostumbrado a ver ahora de ese lugar, un lugar donde se toma una copa, donde se cena, sí. Y donde se escucha música en vivo. Usted trabaja en ese sí, rubro, también conoce. Es cantado y bailado ahí. Mm. Y sin embargo, ahora que usted dice, en el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, hay una parte muy pequeña, pero claro, está la danza que la justifica de un par de canciones instrumentales, y uno disfruta realmente cuando se escucha un cuarteto, ¿no? No, ni siquiera hablar de un cuarteto, un dúo, haciendo música instrumental o un solista. Es realmente hermoso la música instrumental. Bueno, como hablábamos de la interpretación, ¿no? Que también es un intérprete al mismo nivel de un cantor, ¿verdad? Ahora, pero yo me imagino, no pienso también en lo que tiene que ver con el lugar que ocupa la música, porque no quiere decir que, es decir, la forma de circular, Uh-huh. Que circulan las producciones musicales o las obras, la forma de recepcionar es natural que vaya cambiando con el tiempo, por distintas razones, sí. Por razones tecnológicas, por razones Sí. culturales, digamos, que van atadas a eso también, Uh-huh. ¿no? De repente lo que antes, o lo que en un momento puede ser la presencia alrededor del fuego, ¿no? Lo que puede ser en otro momento, digamos, esta modalidad que estábamos conversando del lugar donde se cena y si uno, ¿no? Yo creo que la música no ha desaparecido al contrario, la oferta musical de lo que uno puede apreciar, Uh-huh. ir a ver, es excepcional, y la cantidad de salas Sí. donde puede ver a uno un espectáculo de distintas, Eso ha mejorado, de distintas capaz. propuestas que son a veces Sí. en varios formatos, formato acústico, formato eléctrico, Uh-huh. para escuchar sentado, para saltar, para no sé, lo que usted quiera, pero donde tal vez es una pregunta, ¿no? Porque yo bromeaba recién con Varela esta idea Uh-huh. de la boîte, ¿no? Sí. Que tiene que ver con un formato y con un estilo, Uh-huh. pero una cosa es escuchar música mientras uno está cenando, donde la música pasa a ser un accesorio de ese digamos, entorno y de ese microclima que tiene incorporado varios sentidos, ¿no? El sentido del gusto, el sentido de lo visual, ¿no? Las luces, lo estético, y el sentido del oído a través de la música, ¿no? Uh-huh. Es decir, una experiencia sensorial medianamente completa. Sí. Ahora, donde lo gastronómico tiene un lugar fundamental. Sí, claro. Y entiendo que al multiplicarse también las posibilidades de escuchar, se le da también otro lugar al artista, ¿no? Porque yo no sé cómo resulta esto de tocar y estar escuchando música mientras la gente está comiendo. ¿Usted Yo pasé por todas, A ver.
yo pasé por todas. Yo creo que es más fácil, en este sentido, debe ser más fácil y hacer música instrumental cuando alguien está comiendo que cantando, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Y porque se supone que cuando uno canta es intuitivo, pero uno necesita ser escuchado y a veces hay que acostumbrarse. No es para cualquiera, por eso yo sí me acostumbré, por supuesto. Desde, bueno, no sé, el hotel argentino, mire de lugares donde he trabajado mientras la gente come, ¿no? Y uno está cantando y no puede pretender ser el centro porque simplemente está amenizando. Ahí depende del repertorio que elija. Muy difícil que pueda hacer. Acá viene el talón de Aquiles. Es muy difícil que pueda estar haciendo una música propia o mostrando un cancionero nuevo, no conocido, mientras la gente come. Se puede, pero creo que es complicado. Claro, entonces ahí ya entramos... Apreciar la parte literaria. No, pero claro, pero ahí entramos también en el repertorio, ¿no? Que tiene que elegir entonces no deja de estar amenizando. Entonces depende del artista lo que elija hacer para que eso se vaya amoldando a la gente y la gente de a poco termina complementándose con el artista. Ojo, no es que no le... Pero a veces hay que tener un repertorio para determinada manera. Acá vaya, me estoy metiendo en el oficio, pero cuando uno recién empezó a comer, ver si ya tomó algo. O sea, tiene mucho que ver el momento de esa cena o de lo que sea para la música que uno va realizando. Y de a poco, sí, ahora sí, de entrada, el músico pretende distraer, fracasa. Y molesta. Y pueden hasta que le pidan que baje el volumen. O sea que, claro. Entonces, ahí ya estamos hablando un poco del oficio del músico. Pero está lindo lo que dijo, porque nunca me lo habían preguntado, la verdad. Pero está bueno eso. Ahora... Capaz que yo me fui de tema, pero tiene que ver, Está todo aquí vinculado, ¿verdad? Y después el ego, ¿no? El ego personal del artista, ¿no? Que dice, primero no me escucha nadie. Y están meta a comer pizza. Bueno, pero para eso te contrataron, para que los demás puedan estar comiendo mientras cantás. ¿Entiendes? Es por ahí la cosa. Bueno, y ahí también usted creo que dio en el clavo con esa idea, ¿no? Del lugar que ocupa uno frente a los demás, en la cuestión del ego. Claro. Y del consumo, ¿no? O sea, es decir, claro, en esa intersección. Claro, ahora yo le hago dos preguntas. O sea, me estoy yendo a dos extremos, pero si usted va a cenar a un lugar y enfrente tiene a Piazzolla, no creo que coma. O si va a cenar a un lugar y tenía a Mercedes Sosa, no creo que coma. ¿Entiendes a lo que voy? Sí, a veces ya puede ser que el volumen del artista ya llegue a... Bueno, come, sí, digo, pero ya es complicado, ¿no? Es todo un juego ahí entre el artista que se elige para esa determinada función. Y hay artistas que no son apropiados para una cena, por ejemplo. Bueno, a ver, si ya hablamos de distintos tiempos y hablamos de distintos artistas y posturas ante una sociedad que interpela también el arte y el lugar del ser humano. Y le voy a proponer una cosa. ¿Cómo se lleva usted con otras lenguas? Ay, usted sabe que ¿Usted ha cantado no. en distintas lenguas? No, sí, pero sabe que he pasado bochornos. ¿Ha cantado en jeringoso? ¿Ha cantado? Sí, no. He cantado hasta en inglés. Imagínense que yo de inglés, nada. No, mal, me llevo mal. Creo que lo más digno que hice fue en italiano. También por obligación profesional. En italiano más o menos que la llevé, como que me encontraba con cosas más. Inclusive el portugués me cuesta. Lo tengo que leer mucho y todo para pronunciarlo bien, ¿no? Porque para hacerlo mal hay otros. ¿Y en el oído entiende usted? No, en el oído me llega así la música. No entiendo nada, pero me llega. Bueno, a ver cómo se la revuelve con el catalán. Vamos a escuchar a Raimon. Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després. Societat de consum, tu treballes bastant, jo treballe quan puc, aquell treballa tot l'any i sempre es diu el mateix. Societat de consum, tu viatges molt poc, jo viatge bastant, aquell del poble no surt, ha. Societat de consum, les botigues ben plenes,
les butxaques ben buides, les teues, les meues, les seues, però és hora de saber qui és qui les té plenes. Societat de consum, societat de consum, societat de consum, societat de consum. Societat de consum. Sociedad de consumo. Tú compras un poquito, yo compro un poquito. Aquel una pizca de nada, a eso le llamarán después sociedad de consumo. Tú trabajas bastante, yo trabajo cuando puedo, aquel trabaja todo el año y siempre se dice lo mismo. Sociedad de consumo. Tú viajas muy poco, yo viajo bastante. Aquel del pueblo no sale. Sociedad de consumo. Las tiendas bien llenas, los bolsillos bien vacíos. Los tuyos, los míos, los suyos. Pero es hora de saber quién los tiene llenos. Sociedad de consumo. Qué lindo, ¿eh? Escuchamos a este artista maravilloso, impresionante y espectacular que es Raimon, artista valenciano. Aquí está escuchando, en realidad, yo le dije catalán, pero esto es valenciano. Es muy, son parecidos, la misma lengua, digamos, con variedades dialectales. Capaz que alguien está escuchando del otro lado y me van a matar del otro lado lo que diga, pero son muy similares. Societat de Consum de Raimon, del disco Nova Integral Edició del año 2000, directes y algunos indirectes 1963, o sea, canciones en vivo y algunas de estudio. Mire usted. Qué nivel, ¿no? Sociedad de consumo, así que a esta tarde gris le agregamos un poquito de ironía. Sí, le iba a decir eso, el texto aplica, ¿eh? Porque ahí hay ironía en el texto y en la música, ¿eh? Sí, a ver, ¿por qué hay ironía en la música? Y porque la música tiene como un dejo, como que me estoy divirtiendo y estoy diciendo cosas tremendas. Yo le noté, bueno, eso hay que tener. Bueno, sí. Es un crack, el compositor, ¿no? Está bien. Lo logra, y con el canto también. Histriónico, ¿no? O sea, como que va en solfa diciendo cosas que aparte quedan en el aire para que uno lo tome como un juego o como una cosa profunda, ¿no? Sí. Hay talento ahí en el compositor, ¿eh? En el autor. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Raimon. A ver. En este caso se trata de un texto de Salvador Espriu, uno de los poetas más importantes en la lengua, musicalizado por Raimon e incluido en un disco que se llama Nueva Integral Edició, también del año 2000, donde se hace una suerte de recopilación de la obra de Raimon. Yo soy muy malo con las lenguas, pero se defiende. I beg your pardon de Salvador Espriu, que en lo que sería nuestra lengua castellana querría decir disculpe usted o algo así, ¿no? Escuchemos, ahí está, algo así, te pido perdón, ¿no? Algo, una cosa así. Te pido tu perdón, dice Macota Varela. Es una cosa. Varela. Es decir, una cosa mucho más interpelante, ¿no? Tal vez viene por ahí la mano. Bien, claro. Ok, vio que ando. Yo tengo un lenguaje muy rico en la lengua inglesa. Sí, ya lo veo, sí. Okay. Ahora, Varela es un operador con plus. Puede ser ok y ok. Ajá. Bien. Para que usted vea la. Sí, igual yo no entiendo ninguna de las dos cosas, así que no se haga problema. Bueno, pero escuchemos entonces esta cosa que también tiene un dejo de ironía, también tiene una cosa, y también cuando la escuchemos vamos a ir viendo un poquito la letra en castellano. I beg your pardon. Meditació amb alguns rodolins entorn de la teoria atòmica
tal com ve al·ludida als periòdics. Quan el centre del món no és ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió. Si et desvellaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius. Distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Quan el centre del món queda tan lluny de tu que honestament comences a saber que no ets ningú, para't per un moment i venta al primer nas un cop de puny, i venta al primer nas un cop de puny. Problemes cada volta més esquius et venen a torbar la dolça son. Sols et falta ballar pel que tu dius, llucar que no ets del tot centre del món. Parent de Badalona o d'Istanbul, tant si ets actiu com si fas el gandul. En aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol. Però entretant, evita alguns trastorns, posant-te ben cordats els pantalons. I beg your pardon. Meditació amb alguns rodolins entorn. Meditación con algunos pareados sobre la teoría atómica tal como viene aludida en los periódicos. Cuando el centro del mundo ya no eres tú, por mucho que te hagas las ilusiones, si te despertasen a mitad de la noche, no quieres preguntarte por qué vives. Distráete mordiendo la uña de un dedo. Cuando el centro del mundo queda tan lejos de ti que honestamente empiezas a saber que no eres nadie, párate por un momento y arrea a la primera nariz de un puñetazo. Problemas cada vez más esquivos vienen a romper tu dulce sueño. Solo te faltaba ya, por lo que dices, guipar que no eres del todo centro del mundo. Pariente de Badalona o de Estambul, tanto si eres activo como si haces el gandul. En este mundo nuestro sin mañana es muy difícil que te ganes el pan. No te daré ni el más pequeño consuelo. Te volarán un día cualquiera. Pero entre tanto, evítate algunos trastornos poniéndote bien abrochados los pantalones. En aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol. Bueno, muy bien. Escuchábamos a... Está bueno, pero qué importante leerlo al menos para mí fue grato la traducción, Más allá de uno que siente cosas cuando, aunque no tenga el idioma, siente, como hoy por ejemplo se transmitía la ironía en la primera canción. Claro. Pero qué importante es el texto, Y además de la cuestión musical que está muy bien, sí, claro, digamos, ejecutada acá, ¿no? Sí, sí, sí. No, es un deleite, sí. Como Frank Sinatra catalán. Raimon, de alguna manera, conocido por su canción más famosa, que es Al Vent, una canción que
de algún modo fue muy importante en su papel y en su interpretación, ¿no? En la lectura que permitía hacer en aquellos años donde campeaba la dictadura franquista, ¿verdad? Claro. Cantada en catalán como todo un gesto también de rebeldía. Acuérdense que las lenguas, digamos, la única lengua admitida era la lengua castellana, claro, y que las otras eran perseguidas. Sí, una persecución cultural. Aún así, varios artistas decidieron seguir escribiendo, componiendo, cantando. O sea que un hombre en con catalán. Su compromiso, ¿no? Y desde mi ignorancia, reconocido realmente, o sea, en su lugar de origen es un símbolo. De alguna manera Raimon es uno de los grandes trovadores intérpretes de la nueva canción española, de alguna manera catalana, la nueva canción catalana, a eso me refiero. Uh-huh. Y cumpliendo un papel importante también en esa época de resistencia contra el franquismo, es junto a Joan Manuel Serrat, claro, el gran exponente de la música contestataria también. Contestataria, claro, en catalán o en valenciano. Raimon no grabó nunca en español, siempre se mantuvo cantando en catalán. Uh-huh. Y ahora dedicado a la literatura, sigue por ahí Raimon, retirado de los escenarios desde 2018, pero donde hizo más de 10 o 12 recitales en el Palau de la Música Catalana, uh-huh, de una manera maravillosa, con un nivel artístico y un nivel vocal realmente admirables. Mire usted, qué lindo. O sea que se fue bien. Muy bien. No diría bien, diría muy bien. Mire usted. Cantando las canciones en la misma tonalidad y con la misma fuerza. Una voz muy potente la de Raimon. Sí. Y donde siempre compuso canciones que eran de interpretación muy, digamos, imponente, ¿no? En el sentido de ir adelante, de requerir fuerza para cantar. Sí. A veces con una guitarrita sola, rasgándola de una manera muy rudimentaria por momentos, pero un gran soporte para este tipo de canciones. Decir que también Raimon fue un hombre, o es un hombre de gran lectura, de gran interés por estudiar, por formarse. Estudió letras y filología, ¿no? De alguna manera eso también jerarquiza el lugar, ¿no? de la canción. Hablábamos en el taller, aprovechamos si quiere mandar un abrazo al taller. En esta conversación estábamos, ¿se acuerda? Con Juan Pablo, por ejemplo, una de las cosas que conversábamos era del lugar del intelectual y del compositor. ¿Se acuerdan un poco de eso, no? Sí. Estuvimos hablando de eso. Sí, interesante charla que a veces se dan ahí en el taller, que están muy buenas, espontáneas, y siempre sale algún tema ahí a debatir en buenos términos. Bueno, y yo le voy a decir, entonces, me estaba buscando, porque no me acordaba exactamente el apellido de Raimon, es Ramón Peleguero, es el nombre de él. Es cantante de la lengua valenciana. Es uno de los, digamos, como le decía, más imponentes y más importantes exponentes de la música de la nueva cançó. Recibió el Premio Honor de las Letras Catalanas en 2014. Y fue un hombre que durante su activa carrera como cantor anduvo siempre defendiendo el derecho a producir y a cantar y a componer y a vivir en su propia lengua. Como le decía, estudió filosofía y letras, y se dio a conocer por musicalizar las primeras sus primeras canciones de poetas clásicos catalanes como Eusaías March, Salvador Espriu, que es más reciente,
y entre otros, y por su canción Al Vent, que fue como que de alguna forma himno. fue un himno, ¿no? Eso de aquella al viento, ¿no? Es la traducción: al viento, la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento del mundo, donde el viento era de alguna manera, o esa sensación de libertad que hacía tanta falta en aquel país oprimido por el fascismo franquista, ¿verdad? Bueno, y un artista que siempre ha tenido contacto con la música latinoamericana, un gran vínculo de amistad con Daniel Biglietti, por ejemplo. Ajá. Daniel Biglietti estuvo cuando se festejaron los 30 años de la canción Al Vent, en el año 93, se celebraron 30 años de la canción, y estaba con ahí un gran concierto, y estaba Raimón, por ejemplo, que estaba Daniel Biglietti con Raimón. presente. El mismo Raimón grabó Te recuerdo, Amanda, hizo Jara. la traducción de la canción de Víctor Jara, la cantó en valenciano. Opa. Algún día vamos a seguir ampliando en lo que tiene que ver con la música de Raimón, que es un artista que es importantísimo, que nos gusta mucho en lo personal, y que anda ahí con un grupo de canciones para nada despreciable, tanto en la cantidad como en la calidad. Claro que sí. Bueno, y de esta manera nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con la canción por dentro para seguir disfrutando un ratito de música. Pausa para calentar agua. Ya seguimos con la canción por dentro. Hay que volver a ensillar. Regresamos con la canción por dentro. Detrás de esa melodía que persiguen los cantores, las voces se alzan al cielo pidiendo tiempos mejores. Razón de los que se atreven, no hay razón para impedirlo. La historia se va cantando y contando siglo tras siglo. Las penas se van cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se van buscando una melodía eterna que descubra en los finales el nombre de lo que empieza. Herencia de Don Alfredo que marcó mis estribillos para aprender el idioma que hablan la noche y los grillos. Sobre tierra o sobre asfalto, con el agua o con el vino, la historia se va escribiendo entre vecino y vecino. Las penas se van cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se van buscando una melodía eterna que descubra en los finales el nombre de lo que empieza. Como dijo aquel poeta, para nacer he nacido y en medio de la tormenta se encuentra lo que se ha perdido.
así de las vocaciones que abracé desde muy niño. Perseguir sus nacimientos en la que se hizo destino. Las penas se irán cantando, pues la memoria es un río que alcanza cualquier orilla y va inundando al olvido. Las voces se irán buscando esa melodía eterna que descubra en los finales el nombre de lo que empieza. Que descubra en los finales el nombre de lo que empieza. Segundo bloque en la canción por dentro, son las 17 horas y 55 minutos en Montevideo, en todo el país. Y estamos en esta tarde gris, muy bien acompañados de música. Sí, la verdad que sí, hoy estamos. En la voz de este cantante que a nosotros compositor que nos parece tan interesante y nos gusta tanto, que es Gastón Rodríguez. Gastón Rodríguez, sí, un artista ciudadano, ¿no? Uno escucha esa... Gastón Rodríguez siempre nos gustó, hablo por usted también, me gustó muchísimo. Es un cantor que en mi caso representa el modernismo de aquella época, ¿no? Escuchar a Gastón Rodríguez era muy moderno para nosotros, para la generación del 80. Es un estilo como que rompió, es un estilo de milonga, en este caso que era una milonga, sí, una fusión entre la música, digamos, milongueada. Él agregó el pop. Esa herencia de la milonga, sí, con un pasaje, una estación ahí en ese sí, tren que es imparable, el tren de la canción, sí, que sí, es sí, la estación Gastón Chiarlodino, quien sin duda tiene que haber ahí. Sí, tiene que haber, sí. Y el pop, digamos, que le agrega. Que le agrega Gastón, ¿no? Sí, Gastón Rodríguez con un excelente, digamos, más que caracterizar, más que adjetivarla, voy a decir lo siguiente. Sí. Con un cuidado muy importante, sí, por el texto. Sí, claro. ¿No? Sí, que siempre lo que dice, con un estilo que marca ese lugar, ese intersticio, ese inalcanzable permanente entre lo perdido y lo prospectivo y lo futuro, ¿no? Ese lugar extraño, ese no lugar, ese entre la nostalgia del pasado, de lo perdido y lo que está latente permaneciendo, sí, y por comenzar, ¿no? Sí. En realidad uno podría, creo que gran o buena parte de las canciones de Gastón Rodríguez, pensarlas en términos de lo residual, lo emergente y lo en ese sentido, ¿no? de lo literario. Totalmente de acuerdo. Me refiero a del punto de vista temático. Esta es milonga de lo que empieza, la autoría es de Gastón Rodríguez. Los naipes de Espartaco es el disco del año 2006. 2006. No, un artista tremendo, ¿no? Un trovador, ¿no? Sí, y es, miren, nos fuimos del bloque anterior hablando de Raimón, sí, y dijimos que era uno de esos artistas que tiene un montón de canciones que andan por ahí, sí, que bien vale la pena conocer y seguir indagando, y es el caso también de Gastón Rodríguez, sí, que además uno tiene la ventaja, como me pasó a mí el otro día, de que se lo cruza por Montevideo a cada rato, ¿no? Mire usted. Bueno, sí. Anda como un cristiano cualquiera, sí, ¿no? Haciendo los mandados, es un ser humano cualquiera, y que eso, digamos, no sé por qué, habría que ver en el tono reflexivo de esta tarde gris, por qué, pero uno siente, o por lo menos me pasa a mí, uno siente, sí, como esa responsabilidad de valorar eso, porque sabe lo que cuesta el medio
Sí. Lo que cuesta el medio local, ¿no? Lo que cuesta hacer una canción, lo que cuesta que se difunda, que se grabe, que se conozca, que se valore. Sí, realmente. Pero claro, a lo que yo recuerdo que cuando íbamos mucho a visitar a Numa, allá el Sonido de Todos, cuando estaba en la Radio Nacional, me acuerdo haberme encontrado muchas veces, porque tenía un programa antes, ¿A Walter Bordoni? A Walter Bordoni, ¿no? Otro artista que de esa época yo lo tenía muy marcado. Tuve el placer de conocerlo y de poder compartir y conversar. Exquisita persona también. Sí. Y hablarle de Gastón, ¿no? Y decirle que bueno, que yo era un admirador del trabajo de Gastón y que nunca había tenido la suerte de encontrarlo en ningún lado, ni siquiera como usted que lo encontró en la calle. No lo pude encontrar en un festival, en un comité. También esa idea de uno que pasa, ¿no?, con la idiosincrasia uruguaya, de tampoco molestarlo al hombre, ¿no? De no molestarlo, capaz que lo veo y no lo molesto. Pero se podía haber dado casualmente, ¿no? En algún lado. Pero no, nunca se me dio. Y él me decía, bueno, nos conectamos, pero quedó en eso, ¿no? Pero es una persona interesantísima para poder conversar y para poder desasnar algunas inquietudes, porque yo creo que yo intuitivamente percibo como un cierto perfil bajo de no tener mucho interés tampoco, Gastón, porque no puedo creer yo, sino que esté pero que no esté, ¿no? Con la calidad que tiene Gastón Rodríguez, que esté en nuestro ambiente, está desconocido, pero no como tendría que ser para mí. Bueno, le propongo que escuchemos una de las canciones más conocidas de ese disco, de 2006, Los Naipes de Espartaco, que es la canción del hombre de ningún lugar. Y cuando al fin logré poder tocar el sol mayor, tal emoción conmocionó mis días. La barra se reunió fraternalmente, una guitarra fue alternando en ronda, un blues o una milonga. Algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente comprometida ni tan nativa, y yo qué podía hacer, seguir cantando, seguir cantando la canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie, la canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado B, la canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré para poder quedarme frente al cordón de tu vereda, por si vuelve a pasar aquel perfume que de una vez y para siempre me robó cuando al fin logré tocar en los lugares de buen nombre y los que estaban de moda en esos días. La barra se animó, más de una mano en mis espaldas palmeando decía: la vida está servida. Algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente entretenida, tan para arriba, y yo qué podía hacer, seguir cantando, seguir cantando la canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie, la canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado B, la canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré
cuando al fin logré tocar en la televisión fascinación de la pantalla chica, la barra enloqueció. Si hasta en mi barrio se arrimaba a saludarme gente que yo no conocía, algunos se escucharon, otros se retiraron para comentar que mi canción no era suficientemente enfurecida, sin distorsión a dónde iría, y yo qué podía hacer, seguir cantando la canción del hombre de ningún lugar, un estribillo sin razón que no pretende nadie, la canción del hombre de ningún lugar, esa costumbre que heredé de oír el lado B, la canción del hombre de ningún lugar, un buen pretexto que encontré para poder quedarme frente al cordón de tu vereda, por si vuelve a pasar aquel perfume que de una vez y para siempre me robó la canción de ningún lugar, oír el lado B, de oír el lado B, la canción de ningún lugar, oír el lado B, de oír el lado B, la canción de ningún lugar, oír el lado B, de oír el lado B, la Escuchábamos a Gastón Hermoso, ¿eh? Rodríguez, la canción del hombre de ningún lugar, una canción que confirma esto que decíamos recién, ¿no? Lo del perfil bajo, lo del medio uruguayo, lo que tiene que ver con buscar lo desconocido, entre lo perdido y lo soñado, ¿no? Ese lugar Sí. que tiene un cruce entre la nostalgia y la esperanza bastante interesante, ¿verdad? Sí, sin duda. Claro que sí. Y que va muy bien con el atuendo de gris que se trajo usted también. No, esta tarde gris. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Qué tangazo, ¿no? Bueno, Paz, pero déjeme ver. Lo dejo. así de una. Sí, lo dejo. Bueno, muy bien. Sí. No, era una muletilla. Una muletilla. No era para que me dejara solo, para que se retirara. ¿Qué lo dejo ver entonces? En este caso. ¿Qué quiere que lo deje ver? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tenemos en el Yo programa? tengo música para pasar. ¿Usted me da carta libre? Le doy carta libre, pero primero lo voy a llevar a un lugar. Ah, bueno. A ver, lléveme. Me dejo llevar. Porque sé lo que usted va a traer y sé cómo se pone usted. Ajá, a ver. Sí. Pero primero vamos a pasar por otra esquina, por otro lugar, ¿no? Sí. Por ahí, por la casa de un tal Carlos Alberto García Moreno. Ah, mire usted. En la voz de Maggie Cullen vamos a escuchar la canción titulada Cuando ya me empiece a quedar solo, de Charly García, una grabación, una versión, ¿no? De 2025. Tendré los ojos muy lejos
un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca, un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena, un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Una vejez sin temores, una vida reposada, ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil y un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar Escuchábamos la voz de Maggie Cullen, hermosa, cantando Cuando ya me empiece a quedar solo, de Charly García. En esta tarde gris, mientras vemos o veíamos la tarde Mire usted, caer esa neblina londinense, londinense casi, ¿no? La Es metí, decir, montevideana, voy a decir montevideana, sí, por bonaerense, de esta cuestión porteña del puerto de Montevideo. Sí. Porque también nosotros tenemos un puerto, ¿verdad? Por Sí. eso, Uno escucha a Dios Nonino y se le viene la niebla, ¿o no? bueno, puede ser. ¿Por qué no? Sí. La tanguez. Y en este momento donde se están prendiendo las luces de la ciudad, Claro, pero usted sabe todo. ¿Cómo hace? ¿Tiene una bola de la cristal? gente empieza Si acá no se ve nada. a salir de su trabajo, rumbo a su casa, Sí. luego de una jornada de trabajo. El que tiene. Sí, eso es fundamental. Ujú. Y bueno, nos parece que hoy coordinamos con los efectos especiales del clima. Varela se lució, la verdad, con la consola, Lo de Varela es... manteniendo el clima, ¿no? Hasta yo estoy cayendo, me parece, en la trampa de También. elogiar a Varela.
No caí todavía, digo, pero soy capaz de elogiar a Varela. Mire lo que le digo. Y los compañeros de la transmisión también. Los compañeros son excelentes. Que de algún modo apretando un botoncito ya hacen que caiga la niebla, que baje la luz, ¿verdad? El otro día hicieron nevar acá y mojé todo, fui todo mojado por casa. Pero yo lo voy a invitar, hablando de... Espere un poquito. Usted me va a invitar. Ya, déjeme acomodarme un poco. No, pero sí me mete a escuchar, no lo voy a invitar con nada. Es muchísimo eso. No. O sea que... Capaz que usted me invita después con un cortadito, pero yo lo voy a invitar con una canción. A ver. Era una rosa. Es una canción compuesta por Magdalena Matei. Sí. Otra gran compositora y cantora chilena. Así que yo le invito que de su álbum Afuera, grabado allá en el 2007, escuchemos Era una rosa. Y espero que la niebla no me la complique. Era una rosa la más hermosa y blanca. Era una rosa la más hermosa y blanca. Al que pasaba por ahí se le enamoraba. Al que pasaba por ahí se le enamoraba. Ella entregaba todo el perfume al alma. Ella entregaba todo el perfume al alma. Pétalo a pétalo se iba quedando desnuda. Pétalo a pétalo se iba quedando desnuda. Rosa de amor que sin querer lleva un vestido de espinas y al que la toca sangra del corazón y ella marchita. Rosa de amor que sin querer clava en el pecho una herida. Si no es de muerte duele toda una vida. Sirve toda la hermosura. ¿De qué le sirve toda la hermosura? Si el que la vaya a querer pronto la habrá de olvidar. Si el que la vaya a querer pronto la habrá de olvidar. Rosa de amor que sin querer lleva un vestido de espinas y al que la toca sangra del corazón y ella marchita. Rosa de amor que sin querer clava en el pecho una herida. Si no es de muerte duele toda una vida.
dolida es la más noble de ella y su corazón late a escondidas. Pero ahí por supuesto que para... Con el bajo y la voz. Y la voz y el bajo del invitado de turno, ¿no? Pavada de invitado, que escuchábamos la voz de Pedro Aznar, por supuesto, ahí, y el bajo de Pedro Aznar. Magdalena Matei, que es una compositora exquisita, porque como hablábamos de Gastón, ¿no? De esos solistas que tienen un gran cuidado por la parte del texto, ¿no? Muy preocupados por una coherencia textual. Sí, y en este trabajo de dúo, qué bien empastan las voces, ¿no? Qué precioso, Qué buen gusto en el arreglo. Sí, hay un arreglo ahí, ¿no? Hay sí, es verdad. Hay un trabajo muy sutil ahí de Pedro, y queda, la verdad que queda muy bien. Y vamos a quedarnos en Chile. Vamos a no movernos mucho. ¿Te parece bien? Sí, porque veo que con esta niebla capaz que manejamos y tenemos... Mejor seguir... Vamos a quedarnos en el mismo lugar. ¿Usted quiere cruzar la cordillera? Sí, no la quiero cruzar todavía. Y lo voy a invitar a un artista que a mí me gusta mucho. Usted creo que sí le gusta, pero todavía no lo tiene muy escuchado, que es Manuel García, compositor, guitarrista. A mi criterio, el artista que mejor ha hecho temas de Silvio Rodríguez, sin caer en la imitación de Silvio, simplemente dándole su impronta. Ha hecho un par de discos en homenaje a Silvio, me parece de gran calidad guitarrística, que no es fácil. Sí. Tocar Silvio es muy difícil y él lo ha hecho muy bien, y también a nivel vocal. Y Manuel García en el 2025 compuso una canción en homenaje a nuestro querido Pepe Mujica, que se titula Amanece. Aquellos lugares donde se posaba el corazón sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor. El amor. Nunca te sirvió mucho el dinero, mas para perderlo tal vez sí. Entre los bolsillos y agujeros que la vida trae de por sí. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, ay, ay, ay. Nace un segundo y muere otro, así trenza el tiempo su verdad. Del cadáver de cada minuto se alimenta otro sin parar. El amor sagrado es tan humilde, y es que nada queda en realidad, solo aquella luz resplandeciente que tú me entregaste al caminar. Sombra y luz trenzadas en el aire, nada más será la humanidad. Un punto de fuga cuando naces, y la muerte un parto al más allá. O más acá. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay,
Bueno, lindo, Sí. Hermoso. Y estábamos hablando un poco fuera del aire de lo que es una milonga. Es como cuando uno escucha una música típica de un lugar hecha desde otro músico, lugar, de otra sí. cultura, ¿no? Sí. De repente, y uno encuentra colores o instrumentos que de repente no se encuentran normalmente. Es como cuando los uruguayos hacen chamamé con batería o bombo, ¿no? Y uno va a corriente y es guitarra y con trabajo. Sí, O sí. sea que eso Y pasa algún en acordeón. todos los lugares. Pero es un artista muy exquisito. Inclusive yo tengo en la memoria una versión de haberlo visto en vivo, o de haberlo visto en un video en vivo, haciendo la canción Este Viaje, que es muy difícil de ejecutar, y el nivel guitarrístico de Manuel García es excelente. Pero nos venimos para Uruguay. A ver, ¿a dónde? Sí, vamos a viajar igual, porque mientras estaba transcurriendo el tema hicimos un viaje bastante en un charter imaginario. Nos venimos para y ya Uruguay estamos acá. un poco, porque con una No, pata la en canción Uruguay, nos trajo. con una pata en Uruguay, pero con la otra pata, una voz en Uruguay y otra voz. No tanto. Tienes razón, sí. No cruzamos el río todavía. ¿Qué? Mire qué atento que es, Mire qué tipo creativo. Vamos a escuchar Luchadores del Lodo. Sandra Mianovich, Jorge Nasser, Sandra Mianovich. Mire qué dúo. Ya ni me acuerdo por qué nos peleamos. ¿Cómo es que todo se fue de las manos? No importa la culpa de quién, eso los dos sabemos bien. Está matándonos, está matándonos. Pasan los días, reporte de daños. Pasan los meses y pasan los años. Parecería que es normal estar clavándose el puñal, acribillándonos, acribillándonos. Se va la vida tras una quimera. Eso le puede pasar a cualquiera. Porque en el túnel del amor está la bruma del dolor, atormentándonos, atormentándonos. Nosotros dos luchadores en lodo, nosotros dos perdedores a todo, acelerando hasta el final, como en un loco carnaval, desencontrándonos, desencontrándonos. Nosotros dos luchadores en lodo, primero el dedo, después hasta el codo. Una de arena, una de cal, acelerando hasta el final, desencontrándonos, desencontrándonos, desencontrándonos. Qué lindo, Preciosa canción, precioso Sí. arreglo. Sí.
Excelente disco. Muy sutil Nasser. el tema de las guitarras, también hablábamos de eso, ¿no? De la fusión rock y la fusión guitarra. Sí, sí, sí. Acá el papel de los hermanos Méndez en las guitarras es impresionante. Es notable, sí. Ahí uno también aprecia la calidad de Toto en todos los terrenos. Sí, totalmente, sí. Este disco Dúos del año 2008. Excelente trabajo de Nasser. De Nasser. Y en este caso la voz de Sandra Mianovich acompañando. ¿Qué le parece? Nos tenemos que ir, Mario César Paz Fernández. Agradecer también al conde Diego Varela Calzada, que estuvo ahí en la siderurgia de la consola. La metalúrgica casi. También agradecer a Cristian Lemos, a Eugenia Rodríguez, a Manuel Vizcaíno, que hicieron que esta transmisión tuviera todos los colores que tenía que tener, un poco de niebla. La máquina de humo se nos quedó sin... un poquito sí, pero bien. Nos vamos, sobre todo usted, la máquina de humo. Sí, el vende humo soy yo, quiere decir usted. Nos vamos con un clásico que ha sabido acompañarnos en muchos bloques. Claro, y aparte más que nada por el momento de Rada ahora con de los homenajes a Toten y esas cosas, ¿verdad? O sea que viene bárbaro, Dedos son Dedos, la canción por dentro es la canción por dentro. Damián González Moreira, audiencia. Hasta el próximo lunes. Son días, madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace 1000 días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Entonces yo te diré, sí, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Son madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace 1000 días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Y entonces yo te diré, ya lo veo, sigue hermosa mi tierra.
La ronda termina, pero la canción sigue latiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en La Canción por Dentro.